Hay historias de terror que nacen de la imaginación, leyendas que cambian con el paso de los años hasta convertirse en algo completamente diferente. Pero de vez en cuando aparece una historia distinta, una historia que no comienza con un monstruo, ni con una maldición, ni con un fantasma. Comienza con personas comunes, personas reales, con fechas reales y con declaraciones registradas por la policía y los periódicos. Esta historia nos lleva a Estados Unidos, al otoño de 1966, a una pequeña localidad llamada Point Pleasant, en Virginia Occidental, un pueblo tranquilo ubicado junto al río Ohio, un lugar donde rara vez ocurría algo fuera de lo común. Era una comunidad pequeña, todos se conocían, los vecinos saludaban por su nombre. Las noticias más importantes solían ser partidos escolares, reuniones comunitarias o asuntos relacionados con la pesca. Nada extraordinario y nada sobrenatural. Pero durante los siguientes 13 meses, algo iba a cambiar y aquella pequeña ciudad terminaría apareciendo en periódicos de todo el país. Todo comenzó cerca de un lugar conocido como la zona TNT, un enorme complejo industrial abandonado construido durante la Segunda Guerra Mundial. Kilómetros de caminos olvidados, edificios vacíos, búnkeres de concreto, bosques espesos y estanques cubiertos por niebla. Durante el día parecía un simple complejo abandonado, pero de noche era un lugar completamente diferente, oscuro, silencioso y extrañamente inquietante. Fue allí, la noche del 15 de noviembre de 1966, donde comenzó una de las historias más misteriosas del siglo XX. Y todo comenzó con cuatro jóvenes que regresaban a casa, sin imaginar que estaban a punto de convertirse en parte de una leyenda. Imagina por un momento que es una noche fría de noviembre. Son aproximadamente las 10:30. El aire es húmedo, las carreteras están vacías y los únicos sonidos provienen del motor de un automóvil y del viento que atraviesa los árboles. Dentro del vehículo viajan dos parejas jóvenes, Roger, de 18 años, su esposa Linda, de 17, y sus amigos Steve y Mary. No eran investigadores, no buscaban fenómenos paranormales, no estaban cazando monstruos, simplemente conducían cerca de la antigua zona TNT. Y entonces lo vieron. Al principio pensaron que era una persona, una figura oscura de pie junto a uno de los edificios abandonados, inmóvil, observándolos. Pero había algo extraño, algo que no encajaba. Los ojos, dos círculos rojos intensos, brillantes, como reflectores encendidos en medio de la oscuridad. Roger redujo la velocidad, intentando entender qué estaba viendo. La figura permaneció inmóvil, sin moverse, sin apartar la mirada. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. La criatura comenzó a avanzar, no caminando, no corriendo, deslizándose, como si apenas tocara el suelo. Linda sintió un escalofrío. Mary comenzó a ponerse nerviosa. Steve observaba en silencio. Y Roger, intentando mantener la calma, aceleró ligeramente. La criatura abrió las alas y, según los testigos, aquellas alas eran enormes, mucho más grandes de lo que debería tener cuando un ave abre sus alas. Entonces despegó y comenzó a perseguirlos. Roger pisó el acelerador, el automóvil ganó velocidad, 70 kilómetros por hora, 80, 90, 100, pero cada vez que miraba por la ventanilla, la criatura seguía allí, volando sin esfuerzo, manteniendo el ritmo. Los ojos continuaban observándolo sin apartarse, sin parpadear. Más tarde Roger declararía que aquella cosa parecía saber exactamente hacia dónde se dirigían, como si estuviera jugando con ellos.
El miedo comenzó a transformarse en pánico. Mary lloraba, Linda gritaba, Steve seguía mirando hacia atrás, incapaz de creer lo que estaba viendo, y Roger simplemente conducía lo más rápido posible. Finalmente lograron alejarse. La criatura desapareció y los cuatro llegaron a la oficina del sheriff. Estaban agitados, temblando, sin poder ponerse de acuerdo sobre qué acababan de presenciar. Pero todos coincidían en algo. Habían visto la misma cosa y aquello no era un pájaro. Si esta historia terminara aquí, probablemente nadie la recordaría. Sería simplemente una anécdota extraña, un encuentro inexplicable, una noche rara, nada más. Pero no terminó allí. Después de que la noticia apareció en los periódicos locales, más personas comenzaron a presentarse, más testimonios, más avistamientos y más encuentros. Conductores, granjeros, amas de casa, trabajadores nocturnos, todos describían algo sorprendentemente parecido. Una figura humanoide muy alta, con alas enormes y ojos rojos brillantes. Algunos afirmaban verla sobrevolando las carreteras, otros cerca de los antiguos búnkeres, otros junto al río, y la ciudad comenzó a cambiar. La curiosidad se transformó en inquietud y la inquietud se convirtió lentamente en miedo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña, porque cuando más investigaban las personas, menos respuestas encontraban. ¿Era una grulla? Algunos expertos lo propusieron. ¿Una especie desconocida? Otros lo sugirieron. ¿O un engaño colectivo? También era posible. Sin embargo, había un problema. Los testigos seguían apareciendo y muchos no se conocían entre sí. Personas de diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes lugares, contando versiones inquietantemente similares. Y entonces llegó diciembre de 1967, un año después del primer avistamiento, un acontecimiento que transformaría para siempre la leyenda. El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge colapsó durante la hora punta. Decenas de vehículos cayeron al río Lado. 46 personas se fueron de este mundo. Fue una tragedia real, documentada e indiscutible. Y después de aquello, los reportes de Mothman prácticamente desaparecieron. Fue entonces cuando surgió la pregunta que sigue persiguiendo esta historia hasta nuestros días. ¿Era una criatura? ¿Una coincidencia? ¿Un fenómeno desconocido? ¿O algo que intentaba advertir sobre una tragedia que estaba por llegar? No lo sabemos, y quizá ese sea precisamente el motivo por el que seguimos hablando de ello, porque los monstruos más inquietantes no son aquellos que podemos explicar, sino aquellos que permanecen ocultos, justo fuera del alcance de nuestras respuestas. Si este caso te gustó, apóyame con un like, suscríbete para seguir explorando lo desconocido y comparte tu teoría en los comentarios.